Buenas noches, bienvenido al primer episodio de Tumba Abierta. Esto es un proyecto de misterio en el que dos personas, bueno, de diferentes edades se juntaron por circunstancias de la vida y decidieron, bueno, por el devenir de conversaciones y tal, hacer un proyecto que le gustara a la gente. Primeramente que nos gustara a nosotros, que estuviéramos cómodos hablando del tema y vamos a tratar temas que creo que a las personas les puede hacer sentir por lo menos escalofríos. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Enrique. Aquí vamos a hacer el tándem, la dupla de los dos tocayos. Siempre hay una cosa que a las personas siempre les ha gustado mucho, que es pertenecer a un colectivo. Ujú. Eso siempre es una de las cosas, uno de los deseos de los seres humanos. Pero siempre todo tiene su cara B, ¿no? Su lado oscuro, y en este caso el lado oscuro del colectivo son las sectas. Bueno, hay sectas que son un poquito más livianas, dijéramos, pero bueno, esta noche vamos a entrar en temas un poquito más oscuros, vamos a hablar de libros esotéricos, de la secta satánica y cómo la gente, cómo esa influencia de la secta satánica influencia tanto a la gente que llega a apartarse de su entorno más cercano, incluso, y vamos a hablar de algunos casos, llegan a ejercer la violencia y a cometer verdaderas atrocidades. Pero si te fijas y te paras a pensar, hablamos de sectas, lo que hoy en día se denominan estas asociaciones dirigidas por un líder, por un chamán, por un iluminado, que es el que normalmente Mm, suele atraer a la gente que se deja caer en este tipo de colectivos sí, o asociaciones, sectas, como queramos llamarlo. Pero si te paras a pensar, si te paras a analizarlo, hablamos de que todas las religiones serían una secta. Lo que sí, pasa es que porque unas han triunfado más que otras. mm, Y no se trata de criticar ningún tipo de religión. Vamos a criticar la religión. Simplemente que todo lo que sea seguir a un líder, a un dios, entre comillas, o llamémoslo como queramos, o una figura, una deidad, una divinidad, es una secta. Lógicamente están las sectas dañinas, las que hacen daño a la persona o pueden ocasionar daño tanto a las personas como a cualquier entidad. Y luego están las que ayudan, que podemos entrar en el debate de creer o no creer, pero cualquier religión se le puede denominar secta. Es verdad que hoy en día hay sectas de las que vamos a hablar hoy que son dañinas, que producen unos daños ya no solamente en la persona, sino en la gente de su entorno, y que tienen mucho de lo que vamos a hablar hoy, y un recorrido bastante largo. Normalmente viene de gente que ha quedado desengañada de la religión normal o de las creencias normales. ¿y crees tú que, Enrique, que siempre las personas que caen en este tipo de sectas, de los que el epicentro es el demonio, esa figura más, bueno, del diablo y tal, crees que son personas más influenciables, que están en un momento vital más débil o más vulnerable? Y La creo gran que mayoría, ese es el la camino. gran mayoría de las veces. De todas maneras, tú mismo has dicho la figura del demonio, el diablo, Satanás, como queramos llamarlo. Tenemos la figura de Dios y la figura del demonio. Si tú crees en Dios, debes de creer en el demonio, o viceversa. Es el contrapunto a la divinidad, ¿no? Normalmente, gente que entra en sectas satánicas o se deja embaucar o llevar por este tipo de iluminados, que normalmente siempre suele haber una persona que es la que arrastra al resto, suele ser gente que pues, tiene algún tipo de problema, eh, baja autoestima, problema con la droga, algún problema existencial, algún problema de vida, que busca un refugio, busca un consuelo o busca una manera de salir del atolladero en el que está entrando en este tipo de sectas, ¿no? Sí. Es cuestión de fe. Si Luego tú, al final, también hablando un poco del líder de esa secta, es una persona, o yo la considero un perfil de persona que es un comunicativo nato. por supuesto, Es alguien que ejerce una influencia por tal supuesto, que se lleva a las personas a su terreno hasta el las punto convence. que la hace marioneta, ¿no? Sí. Una Y persona con mucho poder de influencia, una persona con poder de convicción y una persona que es capaz de arrastrar masas y que hagan lo que él diga que hagan, o lo que supuestamente él transmite que hace la divinidad o la entidad demoníaca, como queramos llamarlo. Entonces, tiene que ser una persona, con un poder de convicción tremendo y con una personalidad arrolladora. Así hará que la gente lo siga. luego, ahora para meter un poco en materia y hablando un poco del caso principal del capítulo, si hay un momento, Enrique, creo que es el momento histórico en el que España hay ese boom del esoterismo, creo que en los años 80, la década de los 80 creo que marcó un antes y un después.
Es lo que la gente creo que se sintió con esa libertad, con esa curiosidad de investigar, de, bueno, de hacer ciertas prácticas un poco más oscuras, ¿no? Sí. Incluso la música, las películas también hubo ese boom en el cine, ¿no? ¿Qué Sí, opinas? finales de los 70, principios de los 80 fue, digamos, el boom del tema del satanismo, esoterismo, rituales. Fue una época de liberación a nivel mundial. Fue una época, hablamos de años 70, movimientos hippie, psicotrópicos, las drogas, LSD. Hablamos de un momento de una influencia tremenda de, por ejemplo, el movimiento pacifista, ¿no? Una, eran olas de libertad, eran movimientos de libertad, en concreto en España. Acabamos de salir de una dictadura, como quien dice, hacía pocos años, y se empiezan a ver y la gente empieza a descubrir, por ejemplo, libros o temas o películas que hasta que acaba el franquismo, pues prácticamente en España no se veían, ¿no? Hablamos de libros de esoterismo, satanismo, hablamos de la Biblia satánica de Anton LaVey, el gran maestre de la iglesia de Satanás, luego hablaremos un poco de él. Entonces, es un movimiento que irrumpe con fuerza, es otro movimiento como podría ser, por ejemplo, la movida madrileña o el destape. Hablamos de cosas de que una generación entera, varias generaciones de españoles en este país, por ejemplo, pues estaban aisladas del mundo respecto a estos temas. Entonces, en Estados Unidos ya hacía tiempo que sí se tocaba aquí, pero cuando llega a nuestro país fue como algo novedoso, algo... Y era una manera también de luchar contra lo establecido, la religión católica, el poder, lo que, digamos, el gobierno marcaba. Y entonces cuando la gente empieza a aficionarse a este tipo de lecturas satánicas, rituales, es el boom en este país de, por ejemplo, la Ouija, le da a la gente por hacer Ouija. Es verdad que el cine influye muchísimo también. Películas como El Exorcista, La Semilla del Diablo, La Profecía, son películas que hasta ese momento era un cine innovador en el tema del satanismo o de las posesiones demoníacas, ¿no? Entonces, pues la gente es cuando empieza a descubrir este mundo. A esto le asociamos una época de una libertad, de un descontrol total en el tema de las drogas, por ejemplo. Sigue siéndolo hoy en día, pero en aquella época fue el descubrimiento de muchas drogas psicotrópicas. Hablamos de cierta ignorancia. No hay la preparación, no había la preparación que tenemos hoy en día. Hoy ya tenemos mucha información. Un niño de 12 años tiene una información que en aquella época no la podrías conseguir hasta que no tuvieras por lo menos 20 años. Entonces hablamos de que la adolescencia, la juventud tiene mucha desinformación. Le unimos también problemas que puedan tener cada persona, cada individuo. Problemas que puedan tener familiar, social, laboral. Todo esto lo mezclamos y tenemos el movimiento perfecto, la persona perfecta para caer en una red satánica o en un movimiento satánico o en algún tipo de actitud de este tipo. Luego una cosa curiosa que un elemento que siempre se relaciona con el tema esotérico es la música. Ajá. Y es cierto, bueno, nosotros somos de Córdoba y una de las canciones bueno, que pegó el pelotazo en su época fue La Cereje. Correcto. Y la letra de esa canción, curiosamente se decía que era como una evocación al diablo, ¿no? Hay mucho mito respecto a eso. También dicen que la canción Hotel California de The Eagles es una canción que está también relacionada con Satán, ¿no? Pero claro, hablamos de leyendas urbanas. Sí, claro. Entramos en el tema de leyendas urbanas. Se ha dicho que hay muchos grupos de rock, de heavy metal, hard rock, en los cuales, por ejemplo, algunas de las letras, si las pones al revés, son como una especie de rituales satánicos. Pero claro, ahí entramos ya en la especulación y en lo que nos gusta, ¿no? Que nos gusta especular y nos gusta buscarle muchas veces los tres pies al gato a cosas que no tienen o que no, que puede que sí, pero tampoco tenemos la certeza de que sea así. Entonces es verdad que el rock, había una parte del rock, del heavy, no todo, que fue dirigido a adorar o a ensalzar la figura de Satán, ¿no? Como una manera de contrarrestar la figura de Dios, ¿no? Entonces también ha ayudado muchísimo esto. Este movimiento arrastró a mucha gente también. Yo creo que un poco también era la magia de esos grupos más oscuros, ¿no? Esa liga, ¿no? Con el lado oscuro, con el demonio, creo que era un poco... Y aparte, vamos a ser claros, el atractivo que tiene lo oscuro, lo siniestro, lo maldito, tiene un atractivo. Por eso estamos haciendo esto. Por eso estamos haciendo esto. No es que a nosotros nos guste esto, no que nos guste el satanismo, pero es verdad que todo lo oscuro, prohibido, lo que no se entiende, o como queramos llamarlo, o lo que, en definitiva, lo prohibido, ¿no? Llama la atención del ser humano. O sea, si toda la historia de la humanidad ha estado guiada por la religión, las religiones, vamos a hablar de todas, en las cuales se proclama una bondad, una fraternidad, o una manera de, digamos, adorar a una figura que en teoría es buena, o es lo que nos transmiten,
la parte contraria, el adorar al contrapunto, a Satanás, a Belcebú, eso le ha llamado la atención a mucha gente. Entonces, es como una especie de atractivo que ha hecho que gente cayera en ese Al tipo final yo creo que el imán de todas estas sectas que adora al diablo es el poder. Siempre, Final, el siempre. tener poder, el tener Siempre. ese algo, ¿no?, que te otorgue. Y hablando un poco de música, vamos a entrar directo en el tema de hoy, guinda, ¿no? en la guinda, de ¿no? hoy, ¿no? Hablando de grupos, hay un grupo que se llama Trébol. Ajá. Un grupo que, si no recuerdo mal, era de Madrid, ¿puede ser? El grupo era madrileño. Madrileño. Lo que pasa es que, claro, es verdad que tenemos que decir a nuestros oyentes que en este podcast vamos a hablar de muchos casos que vamos a intentar que sean casos que se conocen poco. Y ya que hacemos el podcast desde Córdoba, vamos a intentar también que algunos de estos casos pues sean casos que han ocurrido en Córdoba o que tengan relación, ¿no? Este grupo, el grupo Trébol, era un grupo madrileño formado por 3 músicos. Empezó en los albores de los 70, mediados de los 70 más o menos, y bueno, pues tuvo cierto éxito, empezó a tener un éxito relativamente moderado, pero poco a poco fue escalando. Incluso llegó a sonar a los 40 principales. Llegó a sonar a los 40 principales. Algunas veces hay canciones de este grupo que se hicieron famosas. La canción Carmen Carmen es del grupo Trébol. Uno de sus miembros decide dejarlo y entra en el grupo como sustituto, pues un paisano nuestro, de aquí, de Córdoba. Un cordobés que, curiosamente, aparte de ser músico, tenía un afán también por lo oscuro, un gusto por... Pero eso vino después. Y estamos hablando de Álvaro Busto. Este hombre nace en Córdoba en el año 54. Como digo, pues desde muy joven este hombre fue un aficionado a la música. Le venía de familia, el padre era catedrático de violín en el conservatorio. Además, el padre era una persona pues bastante respetada, ¿no? Y este muchacho, bueno, pues desde muy pequeño la música formó parte de su educación y de su crianza. Entra a formar parte del grupo Trébol. Empieza en ese momento casualmente a subir, a tener un éxito bastante importante. La canción Carmen que tú has dicho, como otros muchos más, suenan en los 40. Es un grupo, digamos, de las referencias del pop rock andaluz. Y poco a poco pues va consiguiendo una fama que los convierten en un grupo afamado por toda España. De hecho, yo creo que lo tenían todo, ¿no? Para poder sentarse dentro del panorama musical. Tenían una trayectoria que apuntaba más. Pero bueno, en el mundo de la música, como en todo, hay mucha competencia y poco a poco fue cayendo. Y el grupo, pues, desaparece prácticamente, ¿no? Álvaro, pues, se vuelve para Córdoba, de un poco desengañado. Hablábamos antes, era la época de las drogas, psicotrópicos, LSD, este tipo de drogas que eran alucinógenas completamente, eran y lo son, ¿no? Y Álvaro, pues, entra en este mundo, entra en el mundo de la droga. Él era hijo de una familia acomodada, no era un chico con necesidades. También es lo que hablamos antes, se mezcló el fracaso personal de que el grupo no llegara a triunfar del todo, el que él no llegara a despuntar como una gran figura de la música. A todo esto le unimos una situación familiar en la cual él vivía con su padre, solo, en una casa por el barrio de la calle La Feria, la calle San Eulogio, donde vivía este hombre. La planta de arriba era toda suya, y en la planta de abajo vivía su padre. Y este muchacho, bueno, pues su única, digamos, su día a día era música, droga, rock and roll, ¿no? Y poco a poco pues fue entrando en otros tipos de aficiones, en otro tipo de lectura y en otro tipo de influencia. Enrique, ¿crees que Álvaro Busto estaba en un momento vital de frustración por el grupo del Trébol, consumo de drogas, cierta afición un poco más oscura que más tenía el contexto perfecto, tenía la combinación perfecta, el perfil idóneo para que una persona, digamos, su autoestima esté baja, que estaba baja en ese momento, habría fracasado en la música, no tenía oficio ni beneficio, era una persona que vivía con su padre y lo mantenía su padre, cae en el mundo de la droga, o sea, su debilidad mental en ese momento damos por hecho de que tenía que ser bajo cero. Y sabemos esa influencia por el lado oscuro de donde viene Álvaro, o sea, ¿conoce a gente que le puede llamar por ese camino? No tenemos esa constancia, no se tiene esa constancia de la información que hay. Se sabe que él empieza a consumir libros de satanismo, se compró la Biblia satánica de Antón Lavey, libros de exorcismo, de rituales, ¿vale? Y supuestamente él poco a poco se ve tan influenciado con este tipo de lectura, añadiéndole, como hemos dicho antes, el tema de las drogas y tal, que influye mucho, que se convierte como, o él mismo se ve como una especie de enviado, de mensajero, de redentor, que tiene que acabar con la figura de Satán. O
sea, él poco a poco Claro, se va creyendo su propio eso personaje. es un tema que hay que dejar claro en el capítulo. Él no era seguidor de Satán. No, Él, no. su objetivo de vida era acabar con el demonio, acabar con el mal. No, no, él no es en ningún momento que se sepa pertenecía a ninguna secta, a ningún colectivo. Si es verdad que él se ve influenciado por este tipo de lectura y por este tipo de doctrina. Él se ve influenciado y, como te digo, pues incluso él se considera un enviado, una figura que tiene que acabar con el demonio. Y supuestamente el demonio está en la tierra. Y lo más curioso de todo, el demonio está en la tierra y para él, para su manera de verlo o en ese momento, su mentalidad, el demonio es su padre. ¿Y cómo fue el día? Porque vamos a hablar de uno de los asesinatos más cruentos de la historia de España y de la historia de Córdoba. ¿Cómo fue ese día en concreto en el que... Álvaro llevaba tiempo ya premeditando esta historia, ¿vale? Y hablamos, como te he dicho, este crimen es un crimen que ocurrió en el año 87 en Córdoba capital. Muy poca gente de Córdoba conoce este crimen. Es un crimen del que tenemos bastante información nosotros por temas ajenos al podcast. Y este crimen, esto no se planea de la noche a la mañana. Tú no te levantas un día diciendo voy a matar a mi padre, ¿no? Esto ya venía fraguándose en la mente de Álvaro. Álvaro se ve tan influenciado con esta historia. Poco a poco él se ve como una especie de exorcista. De hecho, el crimen se le ha llamado siempre el crimen del exorcista de Córdoba, ¿no? Como una especie de exorcista que tiene que acabar con el maligno, con el demonio. Y lo enfoca en la figura del padre. Si es verdad que se cree o se supone o se comentó, como digo, aquí hablamos de lo que se ha publicado y está publicado en periódicos y en internet. Aquí no estamos contando ni desvelando nada que sea privado de ámbito familiar. Nos limitamos a exponer lo que viene publicado y se publicó. ámbito público. Entonces, se supone que él con el padre ya tenía problemas de antes, ¿vale? Él ve al padre como la figura del maligno, llevaba tiempo planificando esta historia y el día 5 de enero del 87, este chaval, bueno, pues decide llevar a cabo su plan. Va para la cocina de la casa. Su habitación, por cierto, la tenía completamente pintada de negro, las ventanas pintadas de negro, decoradas con símbolos satánicos, con símbolos y con pentagramas y este tipo de historias. Hablamos de que en ese momento él estaba completamente sumido en una vorágine de... Su mente veía a Satanás y su mente veía que Satanás estaba en su casa en la figura de su padre. Este muchacho se dirige a la cocina, quita la barra de la cortina de la cocina, una barra de madera, la parte en dos y la afila, le saca puntas, las convierte en dos estacas. Tranquilamente se dirige al dormitorio del padre, que por cierto, el padre dormía con la llave echada. Aquí es un dato importante. El padre veía comportamientos extraños en su hijo. Y temía quizá a lo mejor por su integridad. Llevaba tiempo viendo comportamientos que no eran muy coherentes en su hijo, ¿no? Era un hombre ya mayor. Hablamos de que este hombre, como digo, era catedrático del conservatorio, una persona ya bastante mayor. Y bueno, para lo mejor el hombre en algún momento, por evitar problemas con el hijo, queriendo que pudiera tener algún tipo de pelea o algún tipo de enfrentamiento, pues el hombre se acostaba echando la llave. Eso es lo que dicen que ocurrió, ¿no? Se dirige a la habitación del padre, llamó a la puerta, el padre abrió, lógicamente, que quería hablar con él, y entra y se sientan los dos en la cama. Y él empieza como... esto es un dato curioso, él no fue directamente al padre y se abalanza hacia él para matarlo. Él mantuvo una charla con el padre durante 10 minutos, haciéndole como una especie de reproche, haciéndole como una especie de vengo a por ti porque el demonio está en ti por todo el mal que tú has hecho. Se cree que también le reprochó algún comportamiento que tuvo con la madre. Este muchacho no tenía madre. De hecho, se sabe que él tenía un vínculo muy fuerte con la madre. Incluso claro. No, tenía alguna rancilla con el padre, pero no tenía buena relación. Seguramente también esto estaría influenciado. Si él en algún momento con su madre vivió algún tipo de episodio, no sé, no voy a decir violento, ¿no? Pero algún tipo de episodio de enfrentamiento entre el padre y la madre, pues él seguramente culparía al padre, una vez la madre falleció, culparía al padre de esta historia, ¿no? Entonces él empieza a hacerle como una especie de reproche, ¿no? Decirle como, arrepiéntete de tus pecados porque voy a acabar contigo. Mantienen una charla durante un rato hasta que llega un momento en que se abalanza hacia el padre. El hombre, lógicamente, un hombre mayor, ante un chaval de unos 30 años, pues poco podía ser. El hombre forcejeó lo que pudo, pero Álvaro en un momento le arranca la camiseta del pijama y con una de las barras de la cortina que le había sacado a punta, se la clava en el corazón. Le clava la estaca en el corazón, donde acaba con su vida en el momento. O sea, y al final era como un poco
No era el final del ritual que tenía pensado, el que había Todavía no, todavía quedaba. Le clava la estaca en el corazón, acaba con la vida de su padre, le corta los tendones de Aquiles de los pies, porque supuestamente él decía, o él había leído, o creía, que los demonios cuando salían del cuerpo de alguien una vez era eliminado, salían saltando y corriendo. Para evitar que el demonio saliera del padre, él le corta los tendones de Aquiles al padre. Coge al cadáver, lo envuelve en una manta y lo mete en el maletero de un coche, de un 127 que tenía, de la época. Y este hombre, pues, urde un plan, o lo tendría seguramente planeado. Yo por eso soy de los que opina que no. Yo estoy seguro de que este hombre, el plan no era algo que improvisó, lo tenía claro. ¿Crees que estaba todo premeditado? Él lo tenía en su mente, claro. De hecho, en el juicio posterior que hubo, cuando este hombre es juzgado, él, una de las cosas que dicen es que lo tenía todo planeado. O sea, no es algo que se levantó, él lo tenía planificado. Lo que pasa es que le salió mal. Un dato curioso, Enrique, es que él, aparte de tener toda esa sangre fría, de llevar todo el proceso de asesinato de un padre, él tuvo esos momentos de frialdad de sentarse en la mesa, en la cama, perdón, y de mantener una conversación que fuera con reproches minutos antes de aceptarle. Es que tú ten en cuenta una cosa, Enrique. Este hombre estaba convencido de lo que hacía. Él no fue a cometer un crimen impulsivamente o por un calentón de una discusión con el padre o porque hubiera algún problema con el padre. Él estaba convencido de lo que hacía. Él defendió su teoría hasta en el mismo juicio. Cuando este hombre es juzgado, vamos a adelantarnos un poco, ahora seguiremos. Cuando este hombre es juzgado en julio del mismo 87, él se arrepiente de haber matado a su padre, pero se alegra de haber acabado con el demonio. Curioso, esa dualidad, ¿no? Claro, que adentro. O sea, él distingue entre la figura de su padre, según él, el demonio estaba en su padre. Pero él en el juicio se mantiene. Este hombre ingresado en el psiquiátrico de Alcolea, el que antiguamente existía, y él en el psiquiátrico sigue afirmando que ha matado al demonio. De hecho, él decía que después iba por la hermana. Sí, eso decía. Porque el demonio había pasado de su padre a la hermana. O sea, hablamos que después de haber sido detenido, después de haber sido juzgado, después de haber sido ingresado, este hombre seguía afirmando que el demonio existía. O sea, su mente lo tenía muy claro. Entonces, hecho, él tenía afirmación de que había hecho una buena acción. En ningún momento, de hecho, tengo muy buena información en la cual este hombre, el tiempo que estuvo en espera de juicio, estuvo ingresado en la cárcel, luego ya lo destinaron a un psiquiátrico. Incluso en el psiquiátrico, su comportamiento era ejemplar. En la cárcel este hombre era una persona educada, correcta, con funcionarios, con policías, colaboraba en todo lo que se le pedía. De hecho, una de sus, digamos, motivos por los que fue liberado es porque decían que ella se había curado. En el psiquiátrico demostraba un comportamiento de una persona completamente coherente. Ten en cuenta que este hombre tenía estudios universitarios, no era un analfabeto, que este hombre era una persona con cultura, una persona que sabía estar, hijo de una familia acomodada. El comportamiento de este hombre era excelente, en ningún momento era un ser violento, en ningún momento mostró agresividad hacia nadie. Entonces, esta dualidad que tú dices, una persona que es una bellísima persona, como la gente que lo trató, como la gente que lo trató, dicen que era una bellísima persona, incluso gente que lo tuvo detenido, que me han contado a mí, que una persona que daba gusto hablar con él, es capaz de cometer esta aberración. Curioso que muchas personas que a priori parecen súper amables, súper educadas, que mantienen la compostura, son capaces de cometer lo peor. El psicópata, una cosa, porque luego ya entraríamos en el tema de la psicopatía. El psicópata no se hace, nace. El psicópata nace. Una cosa es que luego lo desarrollamos o no. Hay muchísimos psicópatas entre nosotros. Tú y yo podemos ser un psicópata. Una cosa es que seamos capaces de llevar a cabo ese dato, ¿no? Eso lo ha dicho el doctor José Cabrera, por ejemplo, lo estuvo comentando en un programa, que el psicópata nace. La psicopatía es algo que tenemos todos. Otra cosa es que nuestra ética, nuestra moral o nuestra, digamos, educación nos impida realizar esos actos. O personas que la tengan más desarrollada que otras. Claro, pero el psicópata está ahí. Hay gente con rasgos psicopáticos. Entonces este hombre, no sabemos si ese psicópata se vio, digamos, aumentado o reforzado a partir de leer estos libros, a partir de meterse en este tipo de lecturas o de influencias, o simplemente pues que se autoconvenció hasta tal punto, o enloqueció hasta tal punto, de que lo tenía claro. Yo te digo. Claro, pero Enrique, estamos hablando de que para él no mató a una persona. No, él no mató a su padre, para él mató al demonio. Claro, entonces es que
Él no ve, complicado, él no ¿no? comete un crimen para su manera de pensar. Claro. De hecho, este hombre, cuando como digo, mete al padre en el coche en el maletero, se dirige a la sierra, a una finca. Dicen que eran de unos amigos, otros dicen que era de la familia, no tenemos muy claro, ¿no? Se dirige a una finca, hablamos de que era la tarde-noche del 5 de enero. Cabalgata de Reyes, Noche de Reyes en Córdoba. Se dirige a una finca con la idea de hacer una hoguera y quemar al cuerpo del padre para que el demonio acabe destruido, ¿no? Cuando esto me llega a la finca, un guardés de al lado, de la finca al lado, o un encargado, que lo conocía a él porque solían frecuentar esta finca, lo ve, no le extraña el verlo, dicen que lo ve, le pregunta qué es lo que pasa, y dice, no, que vengo a hacer una barbacoa con unas chuletas. Era una hora introspectiva, ¿no? Claro, hablamos la tarde-noche de Reyes, pleno invierno, un tío solo a hacer una barbacoa con unas chuletas. Sonaba mal, por lo menos. El hombre se quedó un poco, bueno, medio que, ¿no? Incluso antes de subir para arriba, un dato que yo no tenía, que estuvimos viendo el otro día, que también se publicó, este hombre contactó con un amigo para que lo ayudara. Quedó con él, y cuando el amigo queda con él, antes de subir al campo, dicen que vio a través de los cristales del coche el pie del padre asomando de entre las mantas cuando lo vio, ¿no? Esto es un dato que yo no sabía y que este muchacho estuvo buscando un abogado para denunciarlo, ¿no? Pero ahí se queda la cosa porque creo que nos lleva más, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, o hasta donde yo sé del caso, cuando este hombre, como digo, se dirige a esta finca para intentar quemar el cadáver, por el motivo que sea, no fue capaz, no pudo, dicen que no fue capaz de encender la hoguera. Hay quien dice que el guarda lo echó, le dijo que como no tenía permiso que no entrara. Ahí queda un poco de, como digo, eso está en el secreto de sumario y no lo tenemos tampoco. Se interrumpió un poco entonces, ¿no? Claro, se le interrumpió los planes. Entonces, este muchacho coge camino a Córdoba de nuevo. El guarda de la finca se pone en contacto con el hermano de él. Lo llama por teléfono o llamó a alguien relacionado con la familia. El hermano de él, que vivía solo, con la hermana pequeña. Por eso digo que aquí creo yo que en el trasfondo familiar tuvo que ver algo más. Había un conflicto, ¿no? Tuvo que verlo, porque la hermana pequeña vivía con el hermano mayor. Él vivía con el padre solo. La familia estaba como dividida. Sí. Pero bueno, eso es un tema familiar que tampoco ni nos interesa ni tenemos por qué entrar. Se pone en contacto con el hermano de él y le dice que ha estado aquí tu hermano, para hacer una barbacoa, para hacer una... Claro, el hermano lógicamente se sorprende, ¿no? Sí. Dicen que el hermano pues se dirigió a la casa. Cuando el hermano entra a la casa, imagínate lo que se encontró. Sangre por todos sitios, todo completamente el dormitorio del padre destrozado después del forcejeo. Un espectáculo dantesco. Automáticamente el hermano lo pone en conocimiento de la policía y se inicia la búsqueda por toda Córdoba de este hombre. Él estuvo circulando con el coche con su padre dentro del maletero durante horas, mientras en Córdoba la gente asistía a la cabalgata de Reyes Magos. ¿Y se sabe si él tenía algún plan, algún sitio donde estacionarse o estuvo vagando? En principio él estuvo vagando, no sabemos, seguramente estaría buscando una salida, una solución, buscando o hacer el plan, realizar el plan de otra manera. De alguna manera tuvo que estar él planeando, dando vueltas, recorriendo Córdoba, hasta que hay un momento en que aparca en la avenida Cervantes, en la calle La Bodega, detrás del Corte Inglés, la calle que está al lado de la casa de Manolete, una calle sin salida, aparca y estaciona el coche ahí. Se baja y se dirige a ver la cabalgata. Fíjate lo que en ese momento tuvo que pasar por este hombre, por la cabeza de este señor. Estás hablando de una auténtica locura. Acabas de matar a tu padre, lo tienes en un maletero y te va a ver la cabalgata de Reyes. Yo creo que un estado de esquizofrenia total, ¿no? La policía encuentra el coche. La policía lleva tiempo ya con el aviso, descubren el coche, descubren el 127 color amarillo. Y abren el maletero. Y se encuentran al padre allí. Este hombre, según cuentan, cuando lo detienen, iba camino de comisaría a entregarse. ¿Culpabilidad tal vez? Lo detienen por la calle y cuando este hombre dice, no, si es que yo iba a entregarme para contar lo que había hecho. Culpabilidad ninguna. Cuidado, culpabilidad ninguna. Porque él va a comisaría con la intención de decir, he acabado con el demonio. O sea, como diciendo, he hecho algo bueno. Él no va a decir, mira lo que he hecho, la barbaridad que he cometido, o la aberración que he cometido. He acabado con el demonio. O sea, él tenía muy claro que él era el encargado de matar al demonio. Este hombre es detenido, ingresado en prisión. El juez automáticamente, cuando le toma declaración, la policía le toma declaración, él no niega nada. Él reconstruye el crimen paso a paso. Él no se muestra ni arrepentido, ni siquiera ningún rastro de emoción, dicen que le vieron.
Él se apena por la muerte de su padre, pero que era necesaria. Era como un mal menor. Era Claro. necesario. Y que él había liberado a la humanidad de un mal. Y que él había hecho un bien. O sea, él seguía pensando que había hecho un bien. Este hombre, como digo, mantenido en prisión hasta julio del año 87, donde es juzgado y se decreta que tiene una enfermedad mental profundísima. Es ingresado en el sanatorio de Alcolea, donde permanece durante 10 años. Durante 10 años, su comportamiento es excelente, se le hacen revisiones periódicamente de su, digamos, recuperación mental o no, hasta que una junta de psiquiatras determinan que este hombre está curado. Hablamos del año 98. Claro, porque si a lo mejor no mostraba síntomas de violencia o... No, en ningún momento. Mientras estuvo tanto en la cárcel como en el psiquiátrico, violencia cero. Una persona colaborativa, una persona educada, una persona correctísima con la gente que trataba, como digo, con funcionarios, con cuidadores. Una junta de psiquiatras lo evalúa y determinan que este hombre está perfectamente mentalmente, que se ha curado y que está plenamente preparado para volver a la vida en sociedad. Menos un psiquiatra. El mejor psiquiatra. El mejor psiquiatra que hemos tenido en Córdoba, que es el doctor Castilla del Pino, que es el que se afirma de que este hombre está curado. Que es de por vida. Eso de por vida. Él simplemente ha eludido el tema del diablo para poder salir, pero él seguía convencido de que el diablo estaba ahora en el cuerpo de su hermano. De hecho, que pensaron que era potencialmente peligroso, porque claro, no solamente había acabado con el diablo, es que él decía que el diablo había salido de un cuerpo para meterse en otro, en este caso era de su De hecho, hermana. Tanto el hermano mayor como la hermana pequeña en aquel momento, ya estará lógicamente bastante con edad adulta, se fueron de Córdoba. Se fueron de Córdoba a vivir a otro sitio, dicen que en Málaga, luego que se fue por allí, evitando que el hermano las encontrara. Y hablamos de que en el año 99, Álvaro Bustos Ruiz, el exorcista de Córdoba, lo dejan en libertad. Se sabe que se fue de Córdoba, estuvo fuera, pero también se sabe que hace cuestión de unos 15 años más o menos, Álvaro volvió a Córdoba. Álvaro Bustos Ruiz tendrá ahora mismo unos 69 años, si está vivo, cosa que no sabemos, desconocemos. Se supone que está en Córdoba. Doy por hecho de que este hombre estará quitado del tema de redes sociales, incluso no me extrañaría que se hubiera hasta cambiado el nombre, ¿no? Hablamos de que un asesinato tan terrible. No creo que gente que conozca a este hombre lo siga tratando. Pero tampoco ha trascendido tanto, ¿no? Hoy en día, no es tan conocido, ¿no? No es conocido, es que en Córdoba, mira, este crimen, como digo, que fue en el año 87, no fue tan conocido como otros crímenes que hemos tenido en España. En Córdoba hemos tenido crímenes, y es muy curioso, en Córdoba hemos tenido crímenes y asesinatos, que hablaremos de ellos en distintos en próximos podcasts, y algunos van a ser brutales, y como digo, que hay gente que ni sabe, ya no digo gente joven, gente de mi generación incluso, que nunca han trascendido crímenes de otros sitios, por ejemplo, de otras ciudades, de otras regiones de España, pero en Córdoba este crimen del año 87 fue portada en los periódicos de la ciudad. A nivel nacional, poco más. Y creo que retrotrayéndonos un poco a ese momento en el que la policía aborda el coche, abre el maletero, se encuentra el cuerpo de un hombre de unos 70, dicho, que tiene unos 70 años. El padre tendría en aquel momento 70 y tantos años. Unos 70, un anciano ya. Sí, un anciano en los que, bueno, supongo que la policía, aunque no tenga los mismos métodos que tiene ahora, creo que aparte de haber visto muchísimas cosas, yo pienso que tuvo que ser un espectáculo un espectáculo, porque primero yo creo por el modo operandi de asesinar a alguien con la estaca la imagen, y de hecho dejarla puesta. La imagen brutal. De hecho, bueno, en internet, quien busque, no sé cómo se filtraron, no sé cómo llegaron, están las imágenes del padre con la estaca clavada, la imagen en la mesa de autopsia. Por conocimiento cercano, pues las policías que detuvieron a este hombre y lo llevaron a comisaría, cuando ven el cadáver del padre se quedaron horrorizadas, porque claro, ver a un asesinato, un cadáver era algo que estaban acostumbrados, ¿no? Pero ver a una persona desnuda con un palo de madera clavado en el corazón era una imagen impactante, ¿no? Y hablamos de una época, como digo, que no es la de ahora, en los años 80. Y te digo que no es lo de ahora es lo siguiente. En el mundo en que vivimos, por desgracia, niños de 13, 14, 15, 16 años tienen acceso a internet a escenas de violaciones, descuartizamientos, a escenas brutales, desagradables, ¿no? Hay páginas que se dedican a eso, páginas gore, que no sé qué sentido tienen, pero las hay. Pero en aquella época, un policía hecho y derecho, por ponerte un ejemplo,
ver a una persona con una ceja clavada ya Se era parecen algo... bastante. Claro, entonces hablamos de que no era algo que no se veía continuamente. Hoy en día vemos cosas peores hasta en los telediarios. Entonces, esa imagen, imagínate cuando abrían el coche y se encontraran el cadáver de este hombre, como digo, que es brutal, porque las imágenes que están en internet son brutales, con la estaca clavada en el corazón, ¿no? Entonces, este caso, que no recuerdo yo en España en los últimos años casos parecidos a este. Con el trasfondo un poco tan claro, oscuro, ¿no? Que hay. Pues no tuvo mucha trascendencia en aquel momento a nivel nacional, Sí. me refiero. En Córdoba, sí, en su momento salió en los periódicos, hubo muchas noticias, cayó en el olvido, y como digo, pues este hombre, seguramente, ¿quién nos dice a nosotros que no esté vagando por las calles, no vagando por las calles, viviendo en Córdoba, con otro nombre, tendrá ahora, como digo, unos 69 años, y bueno. ¿Y cree Enrique que a día de hoy ha podido tener una vida medianamente normal o sigue teniendo como esos fantasmas de esa locura? Bueno, ¿no? tenemos el ejemplo más claro hoy en día para las generaciones de hoy, como es el caso de Álvaro Rabadán, el asesino de la katana. Un hombre que se levanta, un chaval con 16 años que se levanta de madrugada con una katana y mata a su familia. Y a día de hoy, que hace poco salió una entrevista que le hicieron, está casado, tiene unos hijos, se arrepiente del crimen, lleva una vida normal, que no sé hasta qué punto tú puedes llevar una vida normal después de haber cometido eso, ¿no? Sí. Y la está llevando normal. Yo no sé, ahí donde yo voy a los secretos de la mente, a los secretos del cerebro humano. ¿Hasta qué punto? No que la sociedad a ti te redime. ¿Hasta qué punto tú te redimes? ¿Cómo puedes vivir con eso? Claro, es que al final no hayas perdón, ¿no? Porque el caso de Álvaro es un caso curioso, ¿no? Porque hay una línea muy fina entre ¿sabes? Esa locura o esa psicosis o esa esquizofrenia de la que te decía o una infancia o una vida llena de frustraciones. Se juntaría todo. Yo creo que se juntaría todo. Yo creo que se juntaría. Hablamos de a lo mejor alguna falta de afectividad familiar. Hablamos de algún tipo de, como digo, una crianza que no sabemos. No sabemos, pero que ese hombre o ese muchacho en su momento pudo ver en la relación de sus padres. Le unimos todo lo que hemos hablado. Droga, fracaso personal, baja autoestima, aburrimiento, como queramos llamarlo. Influencia de las lecturas satánicas, rituales, exorcismos, Ouija, dicen que practicaba mucha Ouija también. Sí, además que era la época de la Ouija. Metemos todo eso en una costelera, tenemos una bomba atómica. Una bomba atómica en un cerebro. Este muchacho reventó la bomba atómica. Entonces, si a día de hoy este muchacho, o este hombre, muchacho decimos en aquella época, ¿no? Consigue o ha conseguido llevar una vida normal, puede que sí. Puede que a lo mejor los años le hayan dado la perspectiva para perdonarse a sí mismo, o aprender a vivir con lo que hizo, o puede que no. O puede que en su mente siga creyendo, yo no lo creo, que después de tantos años siga creyendo que el diablo sigue. Y lo curioso no es por qué el padre, por qué centró toda su obsesión y toda esa... Yo creo que los tiros van por ahí en lo que hemos hablado. Más tema personal, sí. ¿No? Yo creo que a lo mejor él, vuelvo a repetir, no sabemos el comportamiento del padre. No sabemos qué comportamiento ese hombre tuvo en la infancia de Álvaro o hacia la madre. No lo sabemos ni podemos afirmarlo. Seguramente a él la culminación de todas sus frustraciones o todos los males que él había vivido lo enfocaba en el padre. Y diría, el mal, el demonio, en mi vida, en mi mundo, en mi entorno, es mi padre. Ahí está el demonio. Porque claro, ¿qué es el mal? ¿Qué es el demonio? Bueno, eso es otro tema también. Eso es otro tema de que lo haremos. Entonces, él enfocó la figura de Satanás en su padre, acabando con Satán, acabando con el demonio, libero a la humanidad y me libero yo. Quizá a lo mejor el villano de su vida es que era su padre, ¿no? Posiblemente. Realmente. Pues es lo que te quiero decir. Posiblemente el mal, lo que él entiende como el mal, después de haber leído todo, es la figura paterna. Que no sabemos ese hombre si sería así o no. Y Enrique, ¿tú crees que después de haber pasado tanto tiempo, Álvaro Bustos, que estaba tan ligado al tema de satanismo, no del satanismo en sí, pero ese vínculo con el diablo, ¿no? Aunque fuera su enemigo, ¿no? ¿Crees que después de tantos años y con la edad que tiene actualmente, crees que sigue teniendo esa vinculación con el mal? Yo quiero pensar que no. Quiero pensar que este hombre, los años, el tiempo y la perspectiva, pues si sigue vivo, tampoco sabemos si este hombre sigue vivo. Su mente habrá querido olvidarlo. Quiero pensar que, lógicamente, pues se habrá dado cuenta de que lo que hizo fue una auténtica barbaridad y se arrepentirá toda su vida. Hablamos de que tenía 30 y pocos años y ahora tendrá unos 69. Y este hombre, pues, quiero pensar que querrá dejar el pasado atrás. También está la teoría de que él siga pensando de la misma manera o siga creyendo en que Satán está entre nosotros, ¿no? También es verdad que
Si eso fuera así, mi percepción es que a lo mejor hubiera intentado cometer un crimen como este, ¿no? Parece que no ha sido así. Así que ya parece que Álvaro Bustos se pierde entre la neblina del tiempo y nunca más se ha vuelto a saber de él, ¿no? Así que esté donde esté, bueno, pues esperemos que se haya redimido él y esté en paz consigo mismo. Y ha sido parte, ¿no?, de la leyenda negra de Córdoba. La leyenda negra de Córdoba, que en este podcast vamos a tener muchos episodios de leyenda negra de Córdoba. No solamente de Córdoba porque queremos que llegue a mucha gente, pero de vez en cuando, no siempre, porque vamos a hablar de todos los temas, vamos a ir trayendo crímenes, sucesos terribles que han ocurrido en Córdoba, no ahora, ni en el último siglo, sino a lo largo de los siglos. Contaremos muchas historias, terribles sucesos, crímenes sin resolver, desapariciones sin resolver y cosas que no tienen mucha explicación que han ocurrido en Córdoba, que al fin y al cabo es nuestra ciudad. Sí, además que es también una herencia oscura que tiene cada ciudad, ¿no? Por supuesto. Queremos recordar también a los espectadores que, como esto es una charla entre amigos que nos gusta el misterio, tanto si nos escucháis en iVoox o Spotify o nos veis en YouTube, pongáis en la caja de comentarios qué os parece el caso de Álvaro Bustos, si pensáis que, bueno, que lo cometió por temas esquizofrénicos o por ese vínculo con Satán, ¿no? O ese que sentía, ¿no?, que tenía que acabar con el mal, ¿no? Bueno, yo creo que ha sido un buen colofón, es un buen colofón el que tenemos hoy y animaros a nuestros oyentes, suscribiros al canal, acabamos de arrancar, perdonadnos los fallos que hayamos podido tener hoy, prometemos traeros contenido que os va a interesar, os va a gustar a los amantes del misterio, del crimen, de lo inexplicable, aquí en Tumba Abierta, el podcast con el que estamos arrancando ahora mismo con esta aventura. Suscribiros, no cuesta nada, nos vais a hacer muchos favores si le dais a like, darnos comentarios, compartir y bueno, y aceptamos sugerencias, podéis mandarnos incluso algún caso que queráis que investiguemos, que queráis que saquemos a colación, algún crimen, algún suceso, algún tema en concreto, estamos a vuestra disposición y lo único que queremos es que paséis un buen rato con nosotros, que os interesen los temas de los que hablamos y que al fin y al cabo pues compartamos esta charla en un sitio tan misterioso como este mini cementerio que tenemos aquí montado, ¿no? Así que aquí en Tumba Abierta os esperamos en el próximo episodio. Enrique Jordán, siempre un placer charlar contigo. Igualmente, y un placer estar contigo. Así que repetiremos pronto, ¿no? Bueno, pues nada, pues nos vemos en el próximo capítulo. Espero que hayáis pasado una noche un poco escalofriante, ¿no? Y hayáis conocido un caso que de verdad que sacudió al mundo entero. Nos vemos la próxima.